Y entonces él dice que es precisamente este entrenamiento gradual lo que tiene que ser seguido. Esa es la instrucción fundamental para la meditación, podríamos decir, el entrenamiento gradual. Entonces, ahora, esto es algo que cuando uno lo entiende, no es algo que esté, podríamos decir, relacionado con una técnica específica, ¿sí? Entonces, sino que es el marco de condiciones que le van a permitir al meditador desarrollar los dos pilares de la meditación, que son la serenidad y la introspección, o la concentración y la introspección. Pero entonces lo que tenemos que atender es esta cuestión del entrenamiento gradual, ¿sí? Entonces son una serie de condiciones que uno tiene que ir construyendo, agrupando y alineando, y que van a ser una parte integral de lo que nosotros denominamos la práctica, ¿no? Pero ahora, la práctica, lo que uno tiene por entendido como la práctica meditativa es un aspecto un poco restringido, ¿no? Aquí cuando decimos la práctica en la doctrina del Buda es algo más amplio, ¿no? Ustedes saben que en el sentido más amplio son tres aspectos, sila, samadhi y paña, ¿no? El aspecto de la moral, el aspecto de la concentración y el aspecto de la sabiduría, ¿no? Y esas tres grandes divisiones es parte de, el enfocarse en eso es parte de ese entrenamiento gradual. Más específicamente, uno va gradual, el Buda enseña gradualmente, ¿no? Y dice a sus monjes que primero les enseña que se restrinjan de acuerdo con el Patimokkha, es decir, que se restrinjan de acuerdo con las reglas monásticas. Es el primer paso de entrenamiento. Para nosotros los laicos, eso sería el equivalente de adoptar los 5 preceptos y seguir esos preceptos lo mejor que podamos, ¿no? Y desarrollar todas las demás cualidades que rondan el aspecto de la virtud, ¿no? Es decir, del buen comportamiento mental, verbal y físico, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Después, el Buda habla de reclusión, de, de renuncia, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Bueno, está primero la generosidad, es lo primero. Después viene el aspecto de la moral. Después viene el aspecto de la renuncia, en donde uno busca reclusión con respecto a todo lo mundano, a las cuestiones mundanas. La reclusión es de dos tipos, por supuesto, dice él. Uno debe buscar reclusión física y después viene la reclusión interna, pero son dos cosas diferentes. Pero en este entrenamiento gradual uno busca esa reclusión física. Ahora, este es un punto difícil porque es complicado. Depende mucho del estilo de vida de cada persona. Por supuesto, este aspecto lo tienen bastante fácil los monjes y las monjas, ¿no? No tienen que batallar mucho por buscar reclusión física, porque prácticamente en la mayoría de los casos ya la tienen. Pero nosotros tenemos que hacer un cierto esfuerzo para hacer esto. Entonces se busca esa reclusión física y posteriormente viene la reclusión interna, es decir, ahí es donde abordamos ese aspecto del parloteo mental. Ahí es donde uno enfrenta esa situación, pero cuando ya no hay estimulación sensorial, ¿no? Y, y el Buda ni siquiera en esa etapa dice que tengamos que hacer algo al respecto de eso, ¿no? Él dice, antes de eso, dice, bhikkhus, practiquen moderación en la comida, ¿no? Moderación en la comida. Eh, consideren la comida como algo meramente necesario para mantener el cuerpo, para mantenerlo saludable y funcional, para poder continuar en la vía de práctica, ¿no? Y después de eso, dice, una vez que esos bhikkhus, que esos monjes o monjas eh, tienen ese tipo de control con respecto a la comida, entonces ahora les hago que
que guarden la vigilia, que moderen el sueño. Es un aspecto importante en el entrenamiento gradual. Dice, y una vez que eso sucede, entonces dice, el siguiente paso es, la persona tiene que desarrollar contento, contento con los requisitos, los 4 requisitos fundamentales para la vida, que serían la vivienda, la ropa, la comida y la medicina. Eso es lo básico. Entonces, la persona, una vez que todas las cuestiones anteriores ya se han dado, ahora tiene que dirigir su mente hacia el contento con esas cosas, tratar de encontrar ese contento. Y una vez que eso se logra, entonces ahora sí ya viene la meditación. Entonces, ahora sí dice, entonces, ahora, una vez que todo eso está, todos esos requisitos anteriores están cumplidos, dice, ahora sí, monjes, monjas, vayan a un lugar aislado en la foresta, a la base de un árbol, a una cueva, a un lugar aislado, y entonces crucen sus piernas y establezcan atención plena frente a ustedes. Y entonces ahora, dejando atrás el deseo y la aversión por el mundo, entonces dedíquense a desarrollar las llanas, ¿sí? Entonces desarrollan la primera llana, después la segunda, después la tercera, gradualmente hasta la cuarta. Y de ahí para adelante, eso concluiría el desarrollo de Samadhi, ¿sí? Pero es hasta ese punto cuando entonces la persona batalla con los impedimentos, porque lo que es completamente antitético a los impedimentos son los factores yánicos, los factores de la llana, la aplicación inicial del pensamiento, la aplicación sostenida, el gozo, la felicidad y la unificación mental. Entonces, esos son los que se oponen al deseo sensorial, a la aversión, al letargo y torpeza mental, a la agitación y preocupación y a la duda. Pero es hasta ese punto cuando la persona tiene una cierta oportunidad de lograr suprimir los impedimentos. Pretender lograr eso antes de cumplir todas estas condiciones va a ser muy difícil. Entonces, a mí no me sorprende mucho que digas, Patti, que sí, pues hay muchos pensamientos, hay demasiado parloteo mental, etcétera. Pues sí, eso es. Yo te lo puedo decir, inclusive yo experimento eso constantemente. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo constantemente en reclusión, etcétera, etcétera. Eh, eh, es decir, no se cumplen todas las condiciones eh, en forma suficiente para poder aplacar la mente y dejar ese parloteo, esa proliferación se, se, se desvanezca, ¿no? O sea, es un camino gradual pero largo, ¿no? No puede uno, no puede uno dominar la mente así de un día para otro, ¿no? O sea, por eso le llama el Buda el entrenamiento gradual, es gradual. La iluminación es instantánea y el logro, por ejemplo, el logro yánico es instantáneo, pero eso está precedido de, de un desarrollo gradual, ¿no? Y hay que entender que todo es causa y efecto, ¿no? Si pongo las causas, voy a tener el efecto. Entonces, si el efecto que yo quiero es que no haya parloteo mental, no lo voy a lograr simplemente enfocándome en una técnica. Ese es el punto inicial que quería yo mencionar, ¿no? No es una cuestión de, entre comillas, técnica. Es una cuestión de poner todos los, todo, todo, todas las piezas en orden, todo lo que se requiere anteriormente, ponerlo todo en orden y entonces, una vez que tengamos todo puesto, una vez que tengamos la mesa puesta, por decirlo así, ya podemos cenar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender eso. Ahora, por otra parte, quiero que entiendan, no estoy menospreciando las diferentes técnicas de meditación, de ninguna forma, de ninguna manera.
todas son válidas y todas tienen su valor y muchas veces muchas de estas se acomodan muy bien a ciertos temperamentos. Entonces, cuando la persona ha cumplido todo ese entrenamiento gradual, utiliza una técnica particular y le da un resultado fabuloso, ¿no? Y logra un progreso gigantesco. Eso es posible, ¿no? Y entonces se da cuenta de que, bueno, esa técnica le sirvió, ¿no? Eh, por ejemplo, si la persona ha cumplido en gran medida el entrenamiento gradual y te dice y decide que a lo que se va a enfocar es a la práctica de meta, por ejemplo, al amor benevolente universal, si el temperamento de la persona es el adecuado, la persona puede lograr muchísimo con eso, ¿no? Otra persona con un temperamento diferente aplicará la técnica de, por ejemplo, contemplación del cuerpo en alguna de sus muchas modalidades, ¿no? Contemplará, por ejemplo, las posturas del cuerpo o las partes del cuerpo o el cuerpo en descomposición o el cuerpo como elementos o anapanasati, que es la atención a la respiración, es una de las divisiones de la atención al cuerpo. Entonces, y son técnicas específicas, cada una tiene su procedimiento, cada una tiene su definición y sus detalles, ¿no? Efectivamente, y cada técnica es particular. Y claro, repito, tiene su valor, pero no pretendamos eh, aplicar una técnica cuando no tenemos las bases, ¿no? Cuando no tenemos todas las condiciones necesarias para que esa técnica pueda rendir fruto. Ese es mi punto, ¿no? Digo, es mi punto y me baso no en, no en simplemente ideas que tenga, es lo que uno encuentra una y otra vez descrito en los sutas. Mi base para decir esto es los sutas, ¿no? Es la palabra del Buda, ¿no? Ujú. No sé si hay algún comentario más al respecto. A ver, Miguel, sí, yo quería hacerte una pregunta también relacionada con esto y atarla con otra, que no sé, cualquiera de las dos preguntas que respondas para mí está fantástico. Primero que el individuo que aún no ha logrado un yana o incluso aquel que ha logrado la primera yana y ya tiene cierto bagaje y experiencia en eso. Si las condiciones se deterioran, el individuo pierde la capacidad de volverlo a adquirir o mantiene todavía esa destreza a pesar de que las condiciones contradigan o sean contrarias a ese logro. Ese en primer lugar, ¿no? Esa es una pregunta muy... Déjame contestarla, porque tal vez si me dices otra pregunta me quitas la inspiración, por decirlo así. Ese es un punto muy importante, es importantísimo. Y ni siquiera consideremos yana, simplemente consideremos eh, algo anterior a eso, la concentración de acceso, por ejemplo. Eh, Aquellos momentos en el que la mente tiene una estabilidad relativa, aunque dure poco tiempo, ¿sí? Y que se libra momentáneamente de los impedimentos que aún están muy cerca, pero en lo que se traduce es que la persona tiene una cierta paz, encuentra ya cierta paz, un cierto descanso, eh, y eso es una grandísima recompensa para el meditador, ¿no? Es como cuando el meditador dice, ahora sí tuve una meditación muy agradable, me pude concentrar, la mente estuvo serena, estuvo estable, fue una cosa deliciosa, ¿no? Eh, claro, eso, como dices tú, Edgardo, en la pregunta, eso es algo que se puede perder muy fácilmente. Entonces, ahora, hay diversas cosas que causan precisamente la desaparición de la capacidad para llegar a ese punto. Ahora, eh, por ejemplo, una condición puede ser que la persona tenga mucho trabajo, por ejemplo. Entonces,
o que la persona sea descuidada y se distraiga mucho con espectáculos, por ejemplo, o con actividades placenteras, ¿no? Esa es una. Claro, la situación es reversible, ¿sí? Pero hay condiciones que son, que el meditador debe tener más cuidado, ¿no? Las más peligrosas son cualquier transgresión a la moral. Las transgresiones a la moral son como, es un dardo para la llana, ¿no? La persona puede haber ya logrado, por ejemplo, primera llana o concentración de acceso, que ya es un logro superlativo. Y, y si esa persona no es cuidadosa con su moral, puede perderlo todo y puede no regresar a ese estado por años inclusive, ¿no? Entonces, a medida que uno avanza más, tiene uno que tener más y más y más cuidado, ¿no? Es decir, la analogía es que empieza uno el camino con una carretera de 8 carriles, ¿no? Así hay mucho por dónde moverse, mucho para dónde cambiarse, pero a medida que pasa el tiempo y que uno practica más, ese camino se va restringiendo, se torna ahora de 7 carriles, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y después ese uno se va haciendo cada vez más angosto y ya no hay tanto espacio para errores, ¿sí? Por decirlo así. Y eso es parte del desarrollo natural, es parte del camino gradual, precisamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y desde luego siempre tener en cuenta que sí, la moral es un pilar fundamental, ¿no? Me regreso a la enseñanza inicial de los tres, digamos, los tres pilares de la práctica, que son el noble autopresendero, el desarrollo de sila, samadhi y paña, eh, moral, concentración y sabiduría, ¿no? El Buda dice que es como un trípode. Si en un trípode, el trípode se sostiene por sí mismo porque cada vara tiene, cada vara tiene el apoyo de las otras dos y así se sostienen, pero en el momento en que nosotros quitamos una vara, ya ese trípode no existe y es imposible que se mantenga, que se detengan erguidas las otras varas, ¿no? Van a caer irremediablemente. Entonces, en ese sentido, eh, es el grado de cuidado que el meditador que empieza a avanzar tiene que tener con respecto a las condiciones que soportan esa meditación, ¿no? Ahora, repito, son muchas las condiciones de soporte, pero si atendemos a las más importantes y fundamentales, entonces tenemos la moral, primero que nada, la reclusión y la restricción sensorial. Y esa es la base que apoya, ¿sí? El desarrollo de la concentración. Entonces, esa es la respuesta. Sí, tiene uno que tener cuidado con las condiciones. Bien. Y ahora, ¿qué cultiva entonces la persona que aún sin poder lograr una llana, medita toda la vida? Claro, si es un meditador, yo le diría esto a un meditador que se declara budista y Theravada, ¿no? Eh, nuevamente, hay que ver simplemente la instrucción del Buda, ¿no? Esa persona puede, que no haya logrado un grado elevado de desarrollo en concentración, está bien, no hay problema. Puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, el imperativo es lograr la llana, ¿no? Y el desarrollo introspectivo. El desarrollo introspectivo podríamos decir que es relativamente fácil en el sentido de que lo que tiene que ser investigado
por la mente es las tres características universales de la existencia, ¿no? La impermanencia, lo insatisfactorio y el no yo o no ser, ¿no? La impersonalidad. Pero una vez que uno entiende eso, bueno, ya tiene uno el arma, por decirlo así. Y la va a usar uno cuando la mente llega a una cierta plenitud de desarrollo en concentración, es cuando entonces va a hacer uso de esa arma. Es decir, no saca el arma mientras no sea necesaria. Aunque uno puede hacer ensayos, por decirlo así, pero van a ser ensayos débiles, ¿no? Tal vez no tengo mucha concentración, pero me siento media hora, 20 minutos y hago un cierto esfuerzo, por ejemplo, viendo el aspecto transitorio de los sonidos, por ejemplo, o veo el aspecto transitorio de las sensaciones corporales, o veo el aspecto transitorio de la respiración. Eh, esa es una forma muy, muy efectiva de practicar el ver esta característica, ¿no? O veo los aspectos insatisfactorios de lo mismo, de los mismos objetos eh, que estoy percibiendo, ¿no? Y eso es bueno, eso es recomendable porque de alguna forma, si uno se acostumbra a dirigir la mente de esa forma, entonces, en un futuro, cuando esa persona logra una llana, por ejemplo, primera llana, segunda, la que sea, entonces ya tiene la costumbre de dirigir su mente hacia esas tres características. Sí, 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 me entiendo, ¿no? Me doy a entender, es como uno saca el arma en el momento adecuado, ¿no? Por decirlo así, no antes, ¿no? Ese es un aspecto, ese es un aspecto. Ahora, por otra parte, eso es en lo que respecta a, digamos, a lo más importante, es el desarrollo introspectivo, pero eh, puede también practicar en forma preliminar aspectos de la liberación de la mente, ¿no? En el sentido de la práctica de las 4 Brahma Viharas. La persona sin tener jhana puede hacer un intento con meta, con el amor benevolente, o con la compasión, o con el gozo altruista, por ejemplo, ¿no? Eh, Puede dirigir su mente hacia esos estados, puede intentar fabricarlos y sostenerlos en la medida de lo posible. Y nuevamente, esa es una práctica preliminar que le puede ser muy fructífera nuevamente más adelante cuando ya desarrolle la concentración. ¿Sí? Entonces, pero bueno, en realidad el camino no se desarrolla por partes, sino que tiene uno que atender a todo. El noble óctuple sendero se desarrolla, no, es decir, uno no espera a desarrollar completamente el entendimiento correcto y después practica uno la intención correcta, el lenguaje correcto, la acción correcta, etc. No, no, eso no, el noble óctuple sendero no se desarrolla de esa forma. Eh, el- se, se, Todos los aspectos tienen que desarrollarse de alguna forma, por decirlo así, simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. Porque todos los factores del noble óctuple sendero son interdependientes. Esa es la realidad. No son cuestiones separadas. Son cuestiones que están íntimamente conectadas. Regreso a la analogía del trípode, ¿no? Entonces, todos los factores del noble sendero dependen de todos los demás. Bien, muchas gracias, Miguel. Ujú. Miguel de Anquín creo que tiene una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Vinculado al tema de la práctica, Ajahn Chah en el libro menciona de que puede haber muchas técnicas y no le da tanta importancia a las técnicas. Él insiste más Así es. en el vinaya, bueno, y en la visión correcta, como vos decías, ¿no? Ahora,
para los laicos, dos o tres puntos. Uno, la importancia de los retiros, porque realmente para dar un avance significativo hace falta algo más que la práctica diaria. Tal vez retiros pueden ser cortos, medianos o largos, depende del tipo de retiro, pero creo que es indispensable para avanzar significativamente en el camino, ¿no? Sí, El otro punto era, a mí me da la impresión de que en los suttas, bueno, Buda describe un mapa, como vos decís. Sin embargo, hay interpretaciones de ese mapa, entonces aparecen varios mapas y aparece, por ejemplo, Vipassana a secas, que sí, no implica el logro de jhana, que implica desarrollar la concentración a medida que uno practica Vipassana, y es una concentración momentánea, pero que finalmente logra una cierta potencia para en las últimas etapas de desarrollo alcanzar los grados de iluminación, ¿no? Por lo menos eso es lo que sí, sostienen ese mapa. Y la ese última mapa pregunta, particular. Ujú, ujú. y la última vinculada a las llanas, porque también hay mapas con las llanas. Unas cosas son las llanas de absorción, que es prácticamente la que practican los monjes, pero también aparecen las llanas como recolección. Vilamaransi, por ejemplo, habla de las llanas practicando meta, pero no son las llanas de absorción, es una mezcla de vipassana y Sí, samatha. sí, sí, ese es un punto interesante, porque efectivamente uno puede desarrollar llana con diversos objetos, ¿no? Y eso implica diversas técnicas, ¿no? Entonces, llana puede desarrollarse eh, con anapanasati, con la respiración, puede desarrollarse también con una forma muy efectiva que desgraciadamente ha caído en, en el olvido un poco, es el uso de las casinas, ¿no? Y tenemos diversas casinas, están desde las casinas de los elementos a las casinas de colores, por ejemplo. Y hay diferentes formas de hacerlo, diferentes variantes, y es un campo muy amplio para el logro de la concentración. Después, otro campo amplio que acertadamente afirmas que puede desarrollar uh, llana y puede desarrollar conocimiento introspectivo es las Brahma Viharas. De hecho, hay un sutta en Majjhima Nikaya, no recuerdo cuál es, pero es un sutta que está dado por Ananda. Y Ananda describe precisamente cómo desarrollar meta con el objeto de hacer vipassana con meta, ¿sí? Entonces es muy interesante, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no? Uno logra el estado de meta con alta concentración y saliendo de él, entonces uno con visión retrospectiva analiza los factores que estaban presentes y los ve como transitorios o insatisfactorios o, o no, o como no yo, como no ser. Y de esa forma uno logra el desarrollo de Vipassana. Entonces es muy interesante porque eh, no es algo que se considera en forma muy común, pero es posible, ¿no? Entonces existen todas estas variantes. Ahora, con respecto a lo que mencionaste anteriormente, eh, esta cuestión del desarrollo de Vipassana a secas, eh, creo que es válido y sobre todo en el sentido en que lo expliqué hace unos momentos, ¿no? Si uno no tiene, si no, uno no ha desarrollado mucha concentración, por lo menos hacer la práctica de Vipassana a secas, con lo que llaman concentración momentánea, simplemente quiere decir que la mente puede tener una relativa estabilidad por un cierto corto tiempo, pero uno lo aprovecha escudriñando las tres características, ¿no? Entonces, eso tiene valor, tiene mucho valor, pero yo lo llamaría un valor potencial. Es un valor potencial, no un valor de efecto inmediato. El valor potencial es que, repito, la gente aprende
a considerar los damas, los fenómenos, desde el punto de vista de las tres características. Se familiariza con eso, ¿sí? Y eso por lo menos en el futuro ayuda. Cuando se logra concentración, entonces es muy efectivo porque la persona entonces ya sabe qué tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, yo sí lo recomiendo mucho. Pero no es interesante porque no es algo que el Buda, por lo menos en los suttas, el Buda nunca lo promueve de esa forma, ¿no? En los suttas, sobre todo, por ejemplo, en Majjhima Nikaya, es increíble cómo una y otra vez, sutta tras sutta tras sutta, el Buda habla de las llanas, habla miles de veces de las llanas, todo el tiempo está hablando de las llanas. Y es una vez que la persona desarrolla estas llanas y también los logros inmateriales, que puede parecer algo muy abstracto, muy lejano, para el Buda y los monjes y las monjas es lo más común, no es nada del otro mundo. Y ahora, una vez que se desarrollan las llanas, las llanas materiales y los llamados logros inmateriales, entonces, una vez que se desarrollan eso, es cuando se hace la cuestión introspectiva, pero no antes. Entonces, eso es algo muy revelador, muy revelador. Pero nuevamente, no le quito el crédito a esas técnicas y a esos maestros que enseñan exclusivamente Vipassana. Creo que es completamente válido y estoy convencido también de que hay gentes que pueden tener grandes logros simplemente haciendo eso. Pero no es para todo mundo, ¿no? Es decir, para tener logro con Vipassana a secas, como se le dice, la persona tiene que tener un grado de sabiduría ya muy desarrollado. Y esta es una cuestión, eso sería una cuestión kármica. La gran mayoría de la gente no va a tener ese grado alto de sabiduría, entonces es más aconsejable seguir otro camino, que no es que sea otro camino, es simplemente otra variante, ¿no? El desarrollo de la concentración tiene la ventaja de que básicamente hay lugar para todos los temperamentos. Hay lugar para todos los temperamentos. Y de hecho, por ejemplo, una persona que tiene un temperamento aversivo, el imperativo es que desarrolle llana. Pero ¿cómo va a desarrollar llana una persona que tiene temperamento aversivo? No sería adecuado que esa persona, por ejemplo, se enfocara en las casinas, porque no son objetos que sean tan recomendables para ese tipo de temperamento. Lo que esa persona específicamente debería desarrollar es el amor benevolente, meta. ¿Por qué? Porque intrínsecamente el desarrollo de meta se opone al impedimento principal de esa persona, que es la aversión. Entonces, ese sería el camino más rápido para esa persona. Entonces, ¿qué cosa, ya en términos específicos, qué técnica usamos o qué enfoque utilizamos? Depende del temperamento ya personal. Cada persona es diferente. Y bueno, si uno estudia lo suficiente, uno puede averiguar qué cosas son adecuadas para qué temperamentos, ¿no? De lo contrario, un buen maestro puede ser de mucha ayuda, ¿no? Hay maestros que pueden, por decirlo así, leer a la persona muy fácilmente, ¿no? No toma mucho para entender qué es lo que requiere esa persona, pero esos maestros no se encuentran así como decimos en México, como el pan de bolillo, ¿no? No es común, son raros. Entonces, por eso uno acude al estudio.
Esa es una de las razones por las cuales el estudio tiene esa gran virtud, que a través del estudio uno puede encontrar ciertas vías, cierta información que puede ser muy útil personalmente, ¿no? Y lo Ujú. otro eran los retiros, Miguel, Ah, que sí, sí, te sí. preguntaba. La cuestión de los retiros también es algo muy interesante. Nuevamente, cuando uno estudia el canon, uno se da cuenta que en el tiempo del Buda había muchísimos laicos, hombres y mujeres adeptos, con mucha fe, practicantes y todo, pero jamás se menciona que ellos hacían retiros. Las gentes de Kosala, los Kurus, por ejemplo, que eran gente muy sabia, no hacían retiros. De alguna forma lograban desarrollar su práctica. Pero yo creo que es entendible. Cuando uno lee mucho los sutas, se da uno cuenta de que, bueno, es un momento histórico. Es un momento histórico particular para ellos y eran tiempos en lo que no existían las distracciones que nosotros tenemos hoy en la vida moderna. Era un ritmo de vida extremadamente diferente, era muy, muy contrastante a lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, es entendible que ellos no necesitaban hacer retiros, o sea, practicaban porque tenían el tiempo y tenían la paz suficiente, ¿no? Ya el aspecto de reclusión, inclusive para los laicos, era relativamente fácil. Para nosotros no. El mundo moderno es un mundo muy agitado y es por eso que precisamente la estructura del retiro es muy efectiva, por lo que dices tú. Es lo que nos permite precisamente escapar, por decirlo así, a una situación que sería lo normal para los laicos hace 2500 años, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, vamos a un lugar en donde tenemos comida y alojamiento y no nos tenemos que preocupar de ambas cosas, ¿no? Y cuando uno tiene que preocupar de eso, entonces uno puede poner la mente en la práctica, ¿no? Entonces sí, efectivamente, es absolutamente recomendable y casi es absolutamente necesario, ¿no? Que la persona pueda tomarse el tiempo para hacer retiros, ¿no? Desde un día de retiro hasta semanas o meses inclusive, ¿no? Si es posible. Eh, es completamente necesario, nuevamente, porque esa situación cumple con uno de los requisitos más importantes del entrenamiento gradual, que es la reclusión. Entonces, si uno va a seguir el entrenamiento gradual, va a tener uno que ver cómo le hace para hacer retiros en su vida. Y claro, mientras más pueda hacer, pues qué mejor. Pero nuevamente, eso depende del estilo de vida. Ahora, aquí es donde yo durante años le he dicho mucho a la gente que eh, una cosa que es crucial es darse cuenta de que este proceso del desarrollo espiritual es un proceso que requiere absolutamente un rediseño gradual del estilo de vida. Eso es algo que tenemos que integrar a lo que llamamos nuestra práctica. En la misma medida que nos sentamos en un cojín a meditar una vez al día o dos veces al día o lo que sea, de la misma forma uno siempre tiene que tener en la mira, siempre en mente, el, el, el contestar la pregunta, ¿cómo puedo diseñar mi vida de manera que tenga yo más paz y tranquilidad? Punto. Eso es lo que es. Lo que es. Entonces, para muchos es, por ejemplo, reducir su carga de trabajo o cambiarse a otro lugar donde puedan vivir con más paz, más tranquilidad, o simplemente cambiar sus hábitos, ¿no? Sus hábitos de distracción, por ejemplo, restringir las distracciones, etcétera, etcétera. Nuevamente, cada persona es diferente, cada persona tendrá requerimientos diferentes, pero uno tiene que concientizar internamente la necesidad de restringir
actividad, responsabilidades y distracción, ¿sí? Para poder encaminarse a lo que quiere uno, ¿no? Que a final de cuentas, lo que uno desea es paz y tranquilidad. Y vamos, en el sentido mundano, pero más allá del sentido mundano, la paz y tranquilidad que no es impermanente, ¿no? Ni vana. Ahí es a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por ir modificando gradualmente el estilo de vida. Nuevamente, hay gente, por ejemplo, que no tiene mucha sabiduría, que cuando oye eso piensa que tiene que dejar su familia, que tiene que dejar a su esposa y a los hijos y irse a un lugar apartado, ¿no? No, no es eso, ¿no? No es eso, todo tiene que ser hecho dentro de lo razonable, ¿no? Y dentro de la medida de nuestras posibilidades también. Pero la insistencia tiene que estar ahí siempre, siempre en mantener esa idea clara de que esta práctica no es nada más sentarse a meditar, es modificar el estilo de vida y adaptarlo para que uno pueda desarrollar el entrenamiento gradual, tal como lo describe el Buda, ¿no? Sí, eso es clave, Así. es absolutamente clave. Ujú. Gracias, Miguel. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Primero, buenos saludos para todos los compañeros y las compañeras y muchas gracias a ti por tu tiempo y tus grandes enseñanzas. Primero, agradecerte la muy clara explicación que me diste para distinguir entre lo que es sabiduría de lo que es caminar por el sendero, buscando la meditación, la iluminación, o más bien, no me gusta hablar de iluminación, más bien la liberación de las impurezas. Ujú. Entonces, lo acabas de reiterar hace un momento, que con sabiduría es lo básico y eso nos va a llevar a que la mente sepa qué es lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo. Claro. Y toco el tema de la mente porque es muy importante esta situación que se da. A mí me pasó mucho, me sigue pasando ya menos, pero me pasaba mucho de andar con tanto barullo mental por toda esa diversidad, ese supermercado espiritual en donde mientras más anda uno buscando por todos lados, menos se encuentra lo principal, ¿no? Y precisamente veo que una de las cosas que están provocando esta situación es el llamado budismo temprano, porque ha buscado una manera de meterse en la gente para facilitarle el budismo. Y como lo mencionamos la vez pasada, más bien parece que se está occidentalizando el budismo, más que el budismo llegue a influir. Y esa es una respuesta muy grande y una Eh, sugerencia muy grande. ese es un punto muy interesante el que acabas de mencionar, Héctor, que es un fenómeno muy reciente que se está, en este momento en el que estamos hablando, se está dando, ¿no? Sí, Esta cuestión del llamado budismo temprano, creo que es como lo llaman, ¿no? así es. Entonces, pero si te das cuenta, es algo que está siendo promovido por monjes occidentales, ¿sí? De alguna manera rompen o pretenden romper un poco con la cuestión tradicional. Y es muy interesante porque tienen argumentos eh, muy bien presentados. Muchos de esos argumentos creo que son bastante razonables. Eh, Sin embargo, a mí es nada más una opinión, no estoy haciendo una calificación, no estoy calificando
o criticando el movimiento, ¿no? Pero es algo que eso es el mismo fenómeno que ha sucedido desde hace 2500 años, ¿no? Así es como nacieron las diferentes escuelas, ¿no? Digo, no mucho después de que el Buda pasó a Parinirvana, a los 300 años ya había 18 escuelas diferentes, una de las cuales era la escuela Theravada, ¿no? O sea, imagínense qué rápido. En 300 años después de que partió el Buda, ya había 18 grupos bien definidos, con cada uno con su abhidharma, cada uno con su vinaya. O sea, algo, así somos los humanos, ¿no? Es un reflejo precisamente de la diversidad, ¿no? De la mente humana, ¿no? Eh, Acuérdense que el Buda decía, observen monjes la diversidad de los animales, vean todas las clases de aves, de los seres que reptan, de los seres que viven en la oscuridad, en la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, aún más que eso, dice, el Buda es la diversidad de la mente humana. Entonces, no es, a mí no me sorprende nada que esta situación se está dando, es algo muy natural. Es muy natural y se acomoda muy bien para cierto tipo de gente. Y tiene sus cosas en las que estoy de acuerdo, y hay otras cosas en las que no, no, no estoy muy de acuerdo, pero no por eso repruebo la postura de estos monjes, ¿no? Por ejemplo, ellos creen que el Abhidharma no es así algo al que se le tenga que dar mucha atención, por ejemplo. Y en eso yo sí difiero fuertemente, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos de contención, ¿no? Otro punto interesante que ellos discuten es que, por otra parte, ellos dicen que los comentarios no no son importantes. Ese es un punto muy álgido, es un punto muy álgido. Y aquí, por ejemplo, mi argumento es, no es que esté yo completamente, no soy un fanático de los comentarios, tampoco, ¿no? Pero sí reconozco que si uno realmente estudia en serio los Nikayas, eh, para una persona que se inicia en el estudio, va a ser muy difícil interpretar ciertos puntos exclusivamente con lo que encuentra uno en los Nikayas. Si uno, en ausencia de maestros y en ausencia de comentarios, esa persona se va a quedar atascada, se va a quedar atorada, no va a poder ir más adelante. Esa es la realidad. Ahora, ahí es donde entran los comentarios. Los comentarios, porque es muy interesante cómo funcionan los comentarios en los Nikayas, que es lo que yo más o menos conozco un poco. Son cuestiones bastante exhaustivas. Los comentarios comentan prácticamente casi cada línea de los suttas, y cada detalle, por mínimo que sea, lo desarrollan, ¿no? Entonces, esto, lo que a final de cuentas, lo que representan los comentarios es una alternativa de explicación, y eso es una gran ventaja. Es como adentrarse a las escrituras, pero teniendo a un maestro junto, por decirlo así. Ese es el valor. Ahora, aquí viene la reserva. La reserva es que a veces el maestro se puede equivocar. Y de hecho, a veces los comentarios, hay ciertos aspectos en que no, en que no van. Eh, y entonces ese es el argumento de ellos, ¿no? Que existe ese peligro, y etcétera, etcétera, y que no puede uno confiar enteramente en ellos, ni depender de ellos. Sí, sí y no. Sí y no. Entonces,
Cuando la persona tiene ya más criterio, más conocimiento, más experiencia, entonces va a tener la capacidad de discernir qué cosa de los comentarios es razonable y qué cosa no lo es. Pero para llegar a ese punto requiere de décadas de estar en este asunto, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que los comentarios no tengan valor, ¿sí? Entonces hay que darle el valor adecuado a las cosas, ¿no? Y hay que entender que estas cuestiones se aplican en los contextos que se requieran, ¿no? Es un punto, como digo, es álgido, es un punto difícil y sí creo que la actitud de este budismo temprano, que es como le llaman, es un poquito muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Eh, Un eh, poquito, pues no tomar, cuando menos, no un tomar las... poquito, un poquito determinista, ¿no? Un poquito cerrado, ¿no? Porque precisamente no están abiertos a esta cuestión, ¿no? Atacan inclusive al Theravada, los comentarios que hacen, Sí, inclusive Punaji, de Vidko Punaji, empieza en su introducción echando abajo hasta a Budagosa, diciendo que el Vipassana no es cierto, que no hubo tal, que lo que hubo fue Vipassana o Vipanasa, otra cosa dice. Basta nada ajá, más leer las tantas hojas en la introducción del super normal óctuple sendero, ¿sí? Para enterarse de que esto es no solamente contrario al Theravada, sino inclusive agresivo, diría yo, entre comillas. Entonces, sí, más sí, es que, una postura un poco más que radical, ¿no? es bastante, Yo, nuevamente, yo pienso que es muy importante, eh, cada camino es personal, a final de cuentas, ¿no? Pero lo que es importante es mantener siempre una mente abierta, ¿no? El criterio abierto y entender que, que las opiniones pueden cambiar, ¿no? Las posturas pueden cambiar, son cambiables, ¿sí? Mientras la persona no sea un sotapana, siempre va a ser dependiente de enseñanzas de recursos, de enseñanzas, de medios para adquirir, para poder seguir la vía, ¿no? Lograr claro, la culminación de la vía. Cuando la persona es un sotapana, el Buda dice, esa es una persona que se ha tornado independiente de otros. Textualmente dice, independiente de otros. Es decir, esta persona, por el hecho de haber adquirido entendimiento correcto, ya no necesita, en un sentido técnico estricto, ya no necesitaría de un maestro. Es independiente de otros, de maestros, de textos, de enseñanzas, ya es independiente. ¿Por qué? Porque ya tiene la visión correcta, ¿sí? claro, Pero mientras, ahora, nuevamente, eso no quiere decir que un sotopana no debe buscar maestros, no debe buscar enseñanzas, no quiero decir eso, pero estrictamente hablando ya es independiente de otros. Pero por mientras la supuesto, persona no sea un sotapana, necesariamente va a ser dependiente de otros. Y aquí es donde entran todos estos factores que estamos discutiendo, las diferentes escuelas, las diferentes técnicas, los diferentes maestros. Es parte de la misma confusión, es parte de la misma ignorancia. Sí, así es como es. El camino, el camino es como, yo lo imagino que es como una persona que entra a una selva, ¿no? Una persona de ciudad que entra a una selva y sabe que tiene que cruzar la selva, pero no sabe qué tan extensa es la selva y por lo tanto no sabe qué tanto tiempo le va a tomar cruzar la selva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio, los problemas son muchísimos.
porque hay muchas alimañas, hay muchas cosas que desconoce de la selva, no sabe qué plantas son medicinales y cuáles son venenosas, no sabe qué tipo de árbol es bueno para resguardarse, cuál no, no sabe qué animales son peligrosos o no. Pero a medida que se adentra, a pesar de todo se adentra, porque aquí está en la necesidad imperiosa de cruzar esa selva. Entonces, a medida que lo hace, va aprendiendo por experiencia. Sabe, este árbol este tiene buena sombra, estos animales hay que evitarlos, estas plantas las puedo comer, estas no, y así. Y gradualmente se hace tan experto en la selva que ya al final, cuando logra cruzar la selva, puede estar en la selva o puede estar fuera de ella y no hay problema. Es una analogía, ¿no? Es lo mismo, es la selva de los maestros, las técnicas, las enseñanzas. Eso es lo que es. Aquí acabas de mencionar lo que es bien importante y eso me lleva precisamente a algo que iba a pedirte así muy especialmente. Bueno, aquí el punto es que precisamente en este caso la gente acepta la forma tan coloquial y tan popular, diría yo, y acepta sin ninguna investigación lo que le presentan, ¿sí? Sin pensar o sin tener una base suficiente de grabada para decir, ok, sí lo acepto por esto o no lo acepto por lo otro. Y cuando alguien viene y dice, oye, es que esto no procede por tal y tal y tal, dice esto, pues las gentes, los fans, no quiero decir fanáticos, que es Sí, diferente, sí, los fans. los fans, los seguidores, para ser más diplomático, simplemente lo reciben todo con corazón abierto y por el carisma que es muy importante de los maestros de budismo temprano, ¡bum!, se entregan casi Sí, sí, totalmente. sí, sí, sí. Y Sí, bueno, nada más, esto que... nada más precisamente aquí, como ellos acaban haciendo, niegan las interpretaciones de los comentarios, pero acaban haciendo sus propias interpretaciones muy tergiversadas, inclusive y, traducciones que contradicen hasta el mismo Pali. Por eso la pregunta que te pido, que hago es, ¿dónde se pueden encontrar los suttas que estén correctamente traducidos a los que tú has leído? Sí, para que uno pueda leerlos, sí, con más seguridad y específicamente dónde encontrar algo que diga específicamente cómo meditar en meta para ese tipo de persona que A acabas de ver, mencionar. en relación a los suttas, hay que hacer la distinción. La búsqueda va a ser en versiones en inglés o versiones en español. ¿Qué recomiendas? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es tu experiencia? Por ejemplo, Bueno, es claro que lo que existe en mayor abundancia son traducciones del inglés. Pero ahora, aquí hay un detalle muy interesante que, por ejemplo, toma cualquier colección, el Samyutta Nikaya, el Majjhima Nikaya, la que sea. Tú tomas y ya actualmente puedes encontrar a veces hasta 4 o 5 versiones diferentes traducidas al inglés, ¿no? Entonces, unas 4 versiones o 5 en el inglés y las lees y hay ciertas diferencias y hay ciertas concordancias, ¿no? Entonces, mmm, te vas al Pali y bueno, tendrías que saber mucho Pali para poder discernir cuál de esas traducciones se apega más al original. Pero aquí también entra en uno en un gran margallate, porque uno entiende, se da cuenta, también cuando uno sabe un poquitito de Pali, aunque sea, se da cuenta uno que los mismos traductores que pasaron del Pali al inglés lo hacen necesariamente en una forma, podríamos llamarle libre. Necesitan de cierta libertad en la expresión, porque si tradujeran literalmente sería casi ininteligible. Entonces,
es parte del proceso, ¿no? El estilo de expresión, ya a partir de la misma fuente vemos diferentes estilos de expresión. Por ejemplo, Bhikkhu Thanissaro, su forma de traducir Majjhima Nikaya es bastante diferente que la forma de traducir de Bhikkhu Bodhi. Entonces, utilizan lenguaje diferente y utilizan terminología diferente, ¿no? Entonces, cuando uno usa la palabra sufrimiento, el otro usa la palabra estrés, por ejemplo. Ya con eso vemos una gran divergencia, porque esos dos vocablos clave tienen un efecto bastante diferente en la mente de una persona ordinaria, ¿no? Que está leyendo los suttas. Entonces, ahí ya tenemos una cierta problemática, ¿no? Y estoy hablando solamente de las traducciones al inglés, ¿no? Que es lo que más se encuentra, ¿no? Ahora, si hablamos del español, pues, híjole, ahí ya la cosa está más difícil, ¿no? Ya es más difícil. Porque además no está muy desarrollado todavía, ¿no? Las traducciones de los Nikayas al español, o sea, hay relativamente poco, ¿no? Y muchas veces sí hay muchos suttas traducidos, pero las colecciones son incompletas, por ejemplo, ¿no? O son nada más traductores que esporádicamente tradujeron solamente unos cuantos suttas, ¿no? Y entonces esa es su versión. Y de ahí es de donde uno toma, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que desgraciadamente es problemática para el público de habla hispana, ¿no? Sí. Miguel, perdón, me gustaría hacerte una última pregunta que yo sé que no va a dar el tiempo hoy, pero sería bueno a lo mejor dejarlo planteado para otra ocasión. Eh, Está relacionado, tengo 10.000, pero voy a ver si esta pudiera conducente a alguna respuesta o solución a esto que acabamos de escuchar en relación a las posibilidades de confundirse en cuanto a las formas, ¿no?, de interpretar la tradición. Sí, sí, sí. El, el, a mí me resulta un poco complicado a priori considerar la intención de una fuente por el mero hecho de que proviene de repente de una consideración que no es muy, digamos, favorable o no es muy, digamos que propia de lo que uno está pretendiendo comprender, ¿no? Me parece, me parece que colocar emociones en esas cosas a mí me generan la sensación de cerramiento, ¿no? Es decir, bueno, Claro. acá se cerró la puerta y todo lo que proviene de ahí no tiene validez alguno y me cuesta, no quiero caer en eso porque eso puede generarme, como bien dices tú, un cerramiento mental, y uno tiene que estar con la mente abierta para poder discernir, porque si Sí, no, uno no termina. Pasa así mucho, es. por ejemplo, en las cuestiones relacionadas con la política. Yo creo que es lo más evidente, que cuando las personas quedan atrapadas emocionalmente en una, digamos, forma de ver políticamente la sociedad, después es imposible, ya el diálogo es imposible, y todas las partes caen en eso, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. este, ahora, las condiciones a las que tú hacías referencia, que tienen que ver con eso que mencionabas, el estilo de vida, que es conducente a la posibilidad de la tranquilización de la mente, Sí, debe incluir esta apertura, ¿verdad? Uno debería, digamos que
cambiar el estilo de vida implica cambiar todo el sistema de creencias también, porque no es hacerlo por hacerlo, sino creer que lo que uno está haciendo es conducente, ¿no? Claro, va de la mano, ¿no? Tiene que ir de la mano. Claro, porque si no uno lleva una vida por un lado y después practica budismo por el otro, ¿no? Entonces nunca terminan de integrarse una cosa porque uno por un lado puede ser, no sé, un dictador o un Sí, revolucionario o un sí, banquero y después sentarse a meditar pensando que es claro, budista. O claro, sea, claro. Así es. o sea que la pregunta es, cambiar nuestro estilo de vida implica eh, muchas veces renunciar a sistemas de creencias, incluso a la creencia de que eh, las fuentes con las que no coincidimos están equivocadas. No, el Buda, digamos, cuando se presenta esa situación, él siempre dice que en la búsqueda de la verdad, con respecto a lo que otras personas dicen y aseguran, no estarían en lo correcto si dijeran solamente esto es verdad, todo lo demás es falso. Eso ya en sí, ya queda descalificado por el Buda. Entonces, él dice que él nunca afirma su doctrina de esa forma, ¿no? Entonces, no es una cuestión terminante, nunca, ¿no? Es, y sin embargo, él da una vía, él provee una vía, describe una vía, ¿sí? Y básicamente, en resumen, lo que dice él es, pruébenlo, pruébenlo, y entonces, por ustedes mismos, dense cuenta si sí sirve o si no sirve. Entonces es la medida de las cosas. Al final de cuentas es si nos está sirviendo o no nos está sirviendo, ¿no? Ese Claro, es, ese es lo importante. Y más allá, eh, mi maestro, el venerable Sona, habla mucho de, de observar nuestras emociones, ¿no? Que fue lo que decías tú al principio, ¿no? Eh, eh, a final de cuentas, si las emociones que se generan son emociones sanas, entonces adelante. Es la vía correcta, son los procedimientos correctos, es el estilo de vida correcto. Pero si esas emociones no son sanas, son malsanas, entonces no va por ahí, ¿no? Y la medida es, a final de cuentas, lo que sentimos, ¿no? Porque a final de cuentas, esa es nuestra realidad como seres sentientes, ¿no? Todos escapamos del dolor, ¿no? Y de la congoja, ¿no? Y buscamos la felicidad y la paz, ¿no? Entonces, claro, claro. Por eso eso, mismo, eso mismo es la medida de las cosas, ¿no? ¿Qué tanto estoy sufriendo cuando me encuentro en esta situación personal, ¿no? Y claro, como decía mi maestro Zona, decía, si estás sufriendo, es que algo está mal ahí. O estás haciendo mal algo, o las condiciones no son las adecuadas. Entonces, la medida es eso, la medida de las cosas es qué tanto sufro. Y eso nos da la pauta para navegar nuestro claro. propio camino, ¿no? Porque esa es la otra cosa, repito, es un camino personal. Claro, porque a mí me ha sucedido, por ejemplo, que en algunas ocasiones, escuchando maestros de otra tradición, incluso eh, filósofos o algún científico, de repente eh, logro encajar una pieza que me estaba faltando de comprensión, más que nada, Claro, en toda la estructura que estoy tratando de resolver. Y entonces, si yo es decir, si yo considerara a la fuente por encima de lo que me está proporcionando, entonces estaría saltando permanentemente de una creencia a otra. Entonces, yo creo que este,
¿Por qué digo esto? No es que no quiero entrar en conflicto con lo que comentábamos hace un momento, que también estoy de acuerdo con que uno tiene que revisar la claridad de la fuente, ¿no? Y Claro, claro, claro. hay que revisarlo. Pero también me parece que, como bien decías tú, el cuidado de las emociones, cuando uno se encuentra con la disidencia o la discrepancia, es vital, porque si uno trabaja, si uno está sembrando una emoción errónea en una consideración cierta, pues está equivocado. Claro, claro, claro. Sí, por eso decía Ayan Cha, decía su famoso, aquel episodio en donde dice, bueno, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía algo así como, muchas veces, inclusive cuando uno está en lo cierto, uno está mal. Y hay veces en que uno no está en lo cierto, pero está bien. Lo que quiere decir eso es que muchas veces nosotros creemos que tenemos la razón, ¿sí? Porque tenemos los hechos a la mano y nos apoyamos en eso y ponemos nuestra posición de esa forma y la defendemos esa posición. El hecho de que interpongamos precisamente esas emociones de las que hablas en la defensa de esos hechos, de esa posición, eso es lo que está mal. Entonces, a final de cuentas, tú puedes tener la razón de los hechos, pero desde el punto de vista del Dhamma, estás completamente mal. Y lo opuesto es válido también. A lo mejor tú tienes una noción un poco extraña, un poco desviada de lo común, por ejemplo, pero, pero tu mente está siempre tranquila, libre de codicia, libre de deseo, libre de aversión. Entonces, estás bien, ¿sí? A final de cuentas, porque eso es lo que cuenta, ¿no? Por eso decía él, a veces cuando estás bien, estás mal, y a veces cuando estás mal, en realidad estás bien, ¿no? Es una cosa, eso lo dice así en una forma muy sucinta, ¿no? Es un principio muy válido al que hay que mantenerlo siempre a la vista, ¿no? Siempre considerando eso, ¿no? Claro, por eso uno de repente puede elegir un objeto que no esté considerado dentro de la tradición, pero si ese objeto genera un grado de tranquilidad y concentración óptimo, es Claro, conducente, claro. conducente a lo correcto, es conducente a la verdad. Al fin último, exactamente. Sí, Exacto. entonces en ese sentido es correcto. En ese sentido es correcto. Sí, El tema de las emociones es un tema tremendo, ¿eh? Tremendo. sí. Al respecto, por ejemplo, la posición del Buda es muy interesante cuando uno la lee en los suttas, porque él en su vida se encontró con muchísimas disputas. Por ejemplo, la famosísima disputa de los monjes de Cozambi, en el que, bueno, estaban en unas reyertas, pero tremendas, ¿no? Se atacaban, como dicen los sutas, con dagas verbales y, bueno, estaban en una situación de total confusión y desacuerdo y enemistad y oposición, ¿no? Y el Buda, eh, y bueno, son muchos episodios en los sutas en los que el Buda relata y él simplemente dice, hay momentos en que simplemente no puede uno hacerle ver a la otra persona eh, su error, ¿no? En el sentido final del Dhamma, ¿no? En el sentido de que simplemente se están generando estados mentales malsanos en una persona, en la otra o en ambos, ¿no? Dice, entonces, en ese caso, cuando uno utiliza todos los recursos disponibles para asentar esa disputa y no uno lo logra, entonces, dice el Buda, uno debe recurrir entonces a establecerse en ecuanimidad. Punto. No, no hay más. No hay más. Y ese debe ser nuestro recurso siempre, cuando en interacciones interpersonales.
que siempre va a haber dificultades, siempre va a haber desacuerdos, y la máxima es: establécete en ecuanimidad. Y no hay más. Esa es la forma de lidiar con las emociones. Bueno, ya nos prolongamos un poco. Nos vemos en 15 días para otra discusión. Que estén muy bien. Muchas gracias, Miguel. Buen descanso. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, compañeras, compañeros. Hasta la Gracias próxima. a todos. Buen descanso. Buenas noches. Gracias.